Hace mucho, mucho tiempo que quería comprar esta cabeza de Blancanieves, que es súper bonita. Es preciosa. Pero sabía que iba a ser demasiado blanca para cualquier cuerpo de Barbie Made to Move. Bueno, excepto esta, 800 €. Hasta que por fin, un buen día, Mattel sacó la Tennis Player, que es muy blanquita, a precio Playline, y va perfecta para Blancanieves con Fiscoa. Pero tu pelo es un desastre universal. Vamos a sacar la cabeza de Barbie para ponerle su cuerpo a Blancanieves. La meto en agua recién hervida durante 5 minutos. Y ahora el vinilo está así de blandito. Con un destornillador chiquitico deslizo el vinilo sobre los garfios. Y aquí la tenemos. Esto no es roto, es solo que se le ha salido. Y permitidme una consulta. Espejo, espejito mágico. ¿Quién tiene más grande el agujero del cuello? ¿Ya te lo figuras? Pues sí, Barbie. Ay, pues yo creo que entonces mi cuerpo no te va a valer. Ja, ¿qué te has creído? Tal cual esto no va a caber. Voy a usar un lápiz como referencia para comparar los dos diámetros. Y como veis, aquí no cabe. Pues nada. Por suerte tiene solución, pero tu pelo... Es una calamidad. Cargo una piedra de amolar en la Dremel y voy agrandando el agujero. A baja velocidad, con cuidado. Compruebo con el lápiz, aún no cabe, continúo. Uso un pañuelo para no ponerlo todo perdido de vintillas. Y ahora sí, el lápiz cabe justito, igual que en la Barbie. Pero tu pelo, ay, qué calamidad. Bueno, aunque el pelo sea un poco calamidad, yo se lo voy a proteger con este otro pañuelo. Así, porque voy a calentar la cabeza con el secador de pelo. Otros 5 minutillos. Mientras tanto, ¿qué os parece si quitamos este pincho para que no nos dé problemas en futuras ocasiones? Y lijo el extremo para que quede suave. Ya han pasado los 5 minutos, a ver si la cabeza está blandita. Sí, pues la ponemos así. Y Blancanieves ya tiene un cuerpo súper articulado. Pero tu pelo es un desastre universal. Voy a prepararla para el spa con unos vasitos. Y a ver el pelo. Viene separado en 4 moños, sujetos con un elástico. Voy a sacarlo con cuidado, sin estirar, y aquí lo tenemos. Tu pelo ya está suelto y podemos pasar a lavar. Fenomenal. Esto nos encanta, ¿verdad? Agua fría, que no quiero cambiarle el peinado sustancialmente. Lo empapo bien, así, y voy a usar un jaboncito neutro, muy clásico, que huele muy bien. Con mucho cuidado, sin enredar, y aclaro totalmente, procurando que no me queden restos de jabón, con agua fría. Escurro el exceso presionando y voy a aplicar este acondicionador, que es bastante fluido, para que me sea más fácil enjuagarlo después. Masajeo con suavidad, con mimo, así, y vamos a desenredar con el acondicionador puesto. Vale. Mira qué linda. Pero tu pelo, ay, qué calamidad. Separo mechones con cuidado y uso un peine de muñecas. Hoy desenredo solo de puntas a medios porque la muñeca está nueva, el pelo está bien y no hace falta llegar hasta la raíz. Y ya verás que esto con el acondicionador puesto va muy fluido. Y vamos a aclararlo. Vale. Con agua fría. Pues sí, porque queremos conservar la ondulación original. Retiro bien todo el producto para que quede muy limpio, que no se sienta grasiento ni churretoso. Escurro el agua y es importante también enjuagar el peine, así, para que no nos manche después. Y con una bayetita de microfibra la envuelvo sin revolver el pelo. Gracias. De nada. Voy a separar el cabello en sus 4 mechones originales. Y mira, simplemente voy a retorcer cada mechón en su sentido original. Y ahí está el bucle. Cepillo las puntas, retuerzo. ¿Y ya lo ves? Si no vas a modificar mucho la ondulación de una muñeca, basta conseguir el sentido original. Así. Y queda perfecto. Espejo, espejito mágico. ¿Cómo estoy? Despeinada, Luis, despeinada. Que no hemos terminado. Le voy a atar un lazo alrededor del cuello, así, y sujeto el pelo hacia abajo, así. Muy bien, Blancanieves, colabora. Me aseguro de que los bucles están bien y la cubro, porque la voy a calentar un poquito con el secador de pelo. Muy poco, lo justo para darle un pelín de forma.
y la dejaré secar al aire con el lazo puesto. Sí. Mientras se seca, ¿me ayudas a elegir entre 2 conjuntos de ropa para ella? Mira, el primero es el de Stylish Forever, con chaqueta, pantalón corto, accesorios y un segundo conjunto. Aunque aún no ha salido a la venta mientras grabo este vídeo. ¿Y el segundo? Pues mira, sería el de esta Raquel Glam Looks. Me encanta. Y a mí, es de 2014. Tiene chaleco, camiseta, pantalón, botas y lo difícil suele ser encontrar los accesorios todos juntos de segunda mano. Pues no sé cuál me gusta más. Qué dilema, ¿eh? Raquel o Oily Forever. Ay, qué difícil. ¿Qué piensas tú? ¿Alguna idea? Dínoslo en los comentarios. A ver, que algo le podría hacer yo. Materiales tengo algunos, pero tiempo no mucho. Así que de momento le voy a poner este traje de Gothic Lolita que hice hace mucho tiempo, con su cinturón obi, sus medias de rayas y sus zapatitos de tacón. Mira qué mona. Ay, chica. Es otro look, pero mola también. Sí. Bueno, habrá que mirar este pelo. Ay, qué bonita la falda. Y el top. Pero tu pelo... espera, que no está tan mal, ¿no? Quizás se podría repasar un poco aquí, pero en general, vamos a consultar. Espejito, espejito mágico, ¿cómo estoy? Tú tienes una carita deliciosa, una figura celestial. Y aquí tenemos una Blancanieves diferente, que está en construcción, igual que toda nuestra colección Disney Made to Move. Así que toca tu pantalla, porque seguimos aquí en Playful Crafts.